Costa Rica enfrentó en la década de 1980 la peor crisis económica de su historia. La inflación alcanzó niveles récord y el desempleo y la pobreza se dispararon, y miles de familias vieron drásticamente reducidos sus ingresos. La crisis golpeó con fuerza los estratos socioeconómicos más vulnerables. Ante la imperiosa necesidad de contribuir a la economía familiar, cientos de miles de jóvenes estudiantes se vieron forzados a abandonar las aulas de los colegios públicos. Se estima que 68% de los estudiantes matriculados en primaria y secundaria en 1984 desertaron el del sistema educativo costarricense debido directamente al impacto de la crisis. Eran principalmente jóvenes provenientes de hogares pobres, que debieron insertarse prematuramente en el mercado laboral informal para intentar paliar la angustiante situación económica de sus familiares. Los expertos denominan a esta generación de jóvenes como la generación perdida, ya que décadas después aún sufren las consecuencias. Hoy rondan los 32 años a 48 años de edad. Al no haber podido completar sus estudios, la gran mayoría solo consigue trabajos de bajísimos salarios y nula protección social. Muchos viven al día en casas prestadas o con familiares, incluso estando casados y con hijos propios. Sus oportunidades de movilidad social y progreso personal se vieron dramáticamente y permanentemente limitadas desde su adolescencia, debido a aquella crisis que les negó su derecho a la educación. Pero el problema no termina allí. El país no implementó políticas ni programas para facilitar el regreso al sistema educativo de aquellos jóvenes cuando la situación económica mejoró. Tampoco para suplir las necesidades básicas de sus familias mientras estudiaban. Por el contrario, el Estado costarricense redujo drásticamente el presupuesto para educación. Así, mientras en 1980 la inversión pública en educación era de 77.000 colones anuales por habitante, para 1990 se había desplomado apenas en 45.000 colones per cápita. A eso se sumó una virtual paralización en la construcción de una nueva infraestructura educativa. De esta forma, Costa Rica requirió casi 20 años para recuperar los niveles de cobertura educativa que tenía antes de la crisis. Entre tanto, la generación perdida languidecía en empleos precarios e informales, sin acceso a educación superior y viendo sus expectativas de un futuro mejor esfumarse ante la indiferencia colectiva. Han pasado 40 años, pero las secuelas negativas de aquella crisis y sus efectos sobre el sistema educativo nacional aún persisten. Son una deuda histórica en cientos de miles de costarricenses, cuyas vidas se vieron dramáticamente y permanentemente alteradas debido a esta crisis económica.